ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti. Qué bendición estar con ustedes de nuevo a través de online. A todos los que nos escuchan y nos están siguiendo, queremos decirle que en este módulo estaremos hablando acerca de las herencias. Hay un versículo de la Biblia donde dice: ¿quiénes pecaron? ¿Sus padres o él para que esté enfermo? Y Cristo respondió: en esta vez ni el papá ni él pecó, sino es para que Dios sea glorificado. Cuando este versículo habla acerca de las herencias es porque los discípulos y la gente en aquella época entendía realmente lo que eran las herencias. Si buscamos en el Antiguo Testamento vamos a encontrar donde dice: los padres comieron las uvas y a los hijos les dio la dentera. Y dice el Señor: nunca más se dirá este dicho, porque cada quien llevará el pecado de cada quien. Por lo tanto, ellos entendían que las herencias eran una realidad en la vida de los seres humanos. Por eso queremos explicarles un poco más acerca de lo que son las herencias. Si usted toma a su propia familia, ya no digamos, yo siempre digo, agarremos 30 familias y estudiemos qué vive cada generación tras generación. Y cada generación es marcada por una herencia. Algunos son herencias de violaciones, otros son herencias de accidentes automovilísticos, otras son herencias de madre soltera, de hijos abandonados, de orfandad. Muchas personas han sufrido la orfandad. Conocí a alguien que sus padres murieron cuando tenía 7 años, sus abuelos murieron cuando su papá tenía 7 años, y una noche llegaron unos ladrones para asaltar su casa, y también en ese día moriría ella y su esposo, dejando a sus hijos de 7 años de edad. Gracias a Dios que vino a la luz sobre su vida. Su esposo murió en el instante de un balazo, pero ella quedó viva. La llevaron al médico y estaban los doctores diciendo que no iba a vivir más porque tenía balas en el pulmón y que era imposible que sobreviviera. Ella recordó en un instante que volvió en sí la herencia que venía de su linaje paterno y empezó a romperla y a declarar que sus hijos tendrían, aunque sea madre, y tendrían un hogar, y que en ellos se cancelaba la herencia de orfandad. Y gracias a Dios salió de ese trance, vivió, y un día se casó y le dio a los hijos un hogar y rompió esa herencia. Por lo tanto, cada familia tiene una herencia. Si la estudiamos vamos a encontrar que ninguno de nosotros realmente está exento de eso. ¿Qué hacer con esas herencias de maldiciones, de violaciones, de accidentes, de cáncer, de diabetes, de enfermedades terminales que acarrea nuestra generación? Y que en las iglesias no se predica mucho porque no se entiende, y vemos personas que aman a Dios con todo su corazón, que van a la iglesia, que temen a Dios, que sirven a Dios, pero aún así en sus hijos se va repitiendo. En una ocasión estábamos en Venezuela, en un lugar donde tienen un orfanatorio, y me di cuenta realmente que esos niños eran torturados de madrugada, lloraban a las 2 de la mañana, pegaban gritos, estaban asustados. Mientras hablábamos con el pastor en su oficina, bajó una de las personas que trabajaba en el orfanatorio, pidiendo que el pastor llegara porque había una niña que molestaba mucho, golpeaba y hacía que todo el ambiente estuviera pesado. Su madre llegó para verla y la chica la ultrajaba, le decía: tú no me amas, me odias, me veniste a dejar este lugar. Y la madre, que estaba drogadicta, realmente tenía todas las marcas de drogadicción, le lloraba y le decía: te amo, pero no te puedo llevar conmigo porque te van a violar en ese lugar. Recuerdo que todo el mundo regañaba a la chica, pero yo les dije a ellos: ¿ustedes terminaron ya de hablar con ella? Me dijeron sí. Y toqué el alma, Dios me dio una palabra de ciencia y la niña empezó a llorar. Ahí mismo la liberamos y la niña fue otra. Realmente cambió su vida cuando le arrancamos esa herencia de maldición y fue libre. Al otro día la profeta Gina y yo regresamos para orar por todos los huérfanos de ese lugar. Y me decía el pastor: ahora entiendo por qué ellos vienen aquí bebés, les damos escuela dominical, les enseñamos, los llevamos a la iglesia, les damos la paternidad espiritual, los amamos, pero cuando ellos se van de 20 años que no fueron adoptados y se van al mundo, ellos realmente vuelven a practicar lo que sus padres practicaban. Son asesinos o adictos a la droga o borrachos. Me preguntaba él: ¿cómo es posible que alguien
que haya sido educado aquí en los caminos de Dios, realmente ellos puedan vivir de esa manera. Yo le dije, son herencias. Si no se las cortas cuando vienen a ti, será imposible que ellos no les recobre la herencia cuando salen de tu cobertura. Es el momento donde los demonios hacen recuperar las herencias de sus padres. Y por eso es que aunque hayan ido a la iglesia, ellos terminan siendo drogadictos o borrachos. Es importante entender esto para poder empezar a romper las herencias de tus generaciones. Te preguntas por qué, si eres cristiano, te violaron un hijo, aún dentro de la iglesia. Si mientras tú alababas el nombre de Jesús y cantabas y alababas su nombre y orabas en los baños de la iglesia, muchos de tus niños fueron violados, manoseados por gente misma de la iglesia. Y te preguntas por qué. Si amo a Cristo, mis hijos nacieron dentro del Evangelio, ¿por qué pasó eso? Porque nadie te enseñó cómo cortar esa herencia de violación, romper esa maldición en tu vida y traer cambios a tu generación. Alabamos a Dios por todo este tiempo que les hemos predicado y tiempo de revelación que Dios ha traído de cómo anular los títulos, cómo anular las herencias, cómo anular los pactos, para levantar una generación sin un pasado de maldición y solo con un presente de bendición. La palabra del Señor dice, por la causa de la idolatría de los padres, los hijos nunca serán prosperados. Y si son prósperos, su prosperidad se va a ir, se va a hacer engüida como agua, se marchará de sus manos. ¿Por qué? Porque sus padres llevaron a los ídolos las ofrendas, a los brujos y a los hechiceros. Y 4 generaciones quedaron pactadas con la idolatría. Y por causa de eso mucha gente diezma, ofrenda y da muchas cosas a la iglesia, pero aún así no ve la prosperidad. Y algunos se cansan diciendo, esto de los diezmos y la ofrenda es para robarnos, para saquearnos, porque a mí no me funciona. Pero sí funciona, solamente que tenemos que romper esos títulos, esas herencias de maldición, de idolatría y de hechicería que vienen de nuestra generación pasada. Los discípulos se entendían bien, por eso preguntaban, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Cuál de los dos? Para que él esté así enfermo. Porque muchas enfermedades son de herencias de brujería y hechicería. Otras veces los niños nacen enfermos porque la madre, cuando estaba en el vientre, los rechazó. Porque habían problemas en la casa, porque el esposo se fue con un amante y la mujer estaba tan decepcionada que pensó que no era el momento de tener un bebé. Y marcó esa generación, esa criatura, diciendo, no quiero tener un niño o no es hora de tenerlo. Hace 3 días atrás estuve yo en un lugar predicando. Me bajé cuando una mujer embarazada estaba allí y le pregunto, ¿lo rechazaste? Lo primero que responde, no, no lo he hecho, porque creen que rechazar es llevarlo en adopción, es regalarlo, botarlo al basurero, decir cuando nazca lo voy a regalar. Pero no, yo le dije, tú dijiste, no quiero estar embarazada. No es el momento, estamos muy pobres, no sé qué hacer con él. Ahí empezó a llorar y dijo, sí, lo he hecho. Entonces, a romper esa maldición, porque niños que son rechazados en el vientre de la madre vienen ya enfermos, vienen atados, vienen con asma. Muchas veces se salen a los 6 meses y medio, otros se salen a los 7 meses. Y si llegan a los 9 meses a término, aún así terminan en los hospitales muriendo. Y cada día que pasa están más enfermos. Rompamos esas herencias, es muy fácil. Es fácil para la mujer embarazada poner las manos sobre su vientre y decir, yo rompo en el nombre de Jesús todo rechazo que pasó a través del cordón umbilical. Y hoy declaro que este niño es bienvenido, que Dios lo ama, que lo espera, que solamente yo soy instrumento para traerlo al mundo, pero que hoy profetizo en el nombre de Jesús, que rompo el título que le di a las tinieblas cuando lo rechacé. Y hoy declaro el título que Dios ha dado a este niño, que es grande entre los grandes y que nace para ver la gloria de Dios. Y así se van rompiendo las herencias y rompiendo las maldiciones. Cuando te llevaron al brujo y al hechicero, dejaron tu alma allí. Y a causa de que fuiste y pactaste tu generación, hoy vienen las herencias sobre tu generación de ruina, de enfermedad, de miseria y de pobreza. Si usted sabe a qué brujo fue, vaya y párese enfrente y diga, aquí dejé mi generación marcada a través de la brujería y la hechicería, pero hoy me levanto en el nombre de Jesús y rompo todo título con las tinieblas de brujería y hechicería. Libero mi generación, libero sus finanzas, libero sus matrimonios, libero sus generaciones. Así fue a los ídolos.
y llevó a su generación a los ídolos y pactó la vida de sus generaciones. Vaya al lugar y diga: aquí dejé mi generación. Sin saberlo, firmé un título en las tinieblas de destrucción sobre mi gente. Y como vine a este lugar con la autoridad a pactarlo, hoy vengo con la misma autoridad a romper ese pacto en el nombre de Jesucristo. Hágalo. Lo hemos hecho durante muchos días. Les hablamos y les testificamos de lo que hemos vivido, y de esa manera hemos roto muchas maldiciones, y hoy la gente que practicó romper estos títulos ahora se encuentra próspera, bendecida. Hemos sacado niños del vientre de la madre que tenían labio leporino, uno tenía síndrome de Down, otro, el mismo niño tenía enanismo y labio leporino. Y hice este acto profético, rompiendo el título de rechazo en el vientre de la madre, porque su padre se había ido con un amante. Cuando la madre perdonó al papá, le pidió perdón al bebé. El bebé nació sano, sin labio leporino, sin síndrome de Down y sin enanismo. Por eso les pedimos que practiquen lo que les estamos enseñando en esta escuela del reino, porque queremos que Dios establezca su gloria en cada uno de ustedes, porque estamos cansados de ver generaciones pagando pecados que no cometieron. Estamos cansados de ver niños en las sillas de ruedas, niños en las incubadoras, niños a punto de morir por causa de un título firmado en las tinieblas por ignorancia, por supuesto, pero aún así las consecuencias son una realidad. Por lo tanto, síganos escuchando, seguiremos hablando de este tema para traer luz a la vida de ustedes, porque el diablo es poderoso en la ignorancia, pero cuando llegue el conocimiento, su poder termina. Cuando banderíamos sus mentiras y la verdad llega, miles de personas son libres. Cuando les decimos a ustedes porque hay un abismo entre padres e hijos, son herencias. Nuestros padres no se llevaron bien con nuestros tíos y esa herencia viene multiplicándose. En la Biblia nos habla muy claro acerca de Jacob. En la casa de Jacob había problema. Su madre tenía favorito y el favorito era Jacob. Por lo tanto, hizo alianza con Jacob para engañar a su esposo y robar una primogenitura que ni siquiera tenía por qué robarla. Dios había prometido que sería suya. No había que mentir ni engañar, porque cuando Dios promete, cumple. Pero ella quiso hacerlo a su manera porque había un favorito. Y por eso es que vino esta mujer a engañar a su esposo y usó a su hijo. Es más, Jacob tenía miedo y decía: ¿qué tal si mi padre me maldice en lugar de bendecirme? Y la madre responde: venga sobre mí la maldición y no en ti. Cuando Jacob se casa, también es engañado. Él engaña a su padre una vez, pero a Jacob lo engañan 2 veces. Y lo engañan con la mujer que va a casarse y lo engañan con el hijo, diciéndole que está muerto, y lo que traen es una ropa manchada de sangre, pero habían vendido a su hijo, a su favorito también, a ser esclavo. Y por eso la herencia comenzó a multiplicarse. Jacob estuvo a punto huyó porque su hermano quería matarlo. Y a los hermanos de José quisieron matar a José. No lo mataron porque no pudieron. Y él tuvo que ser vendido como esclavo. Y ahí está la herencia. ¿Quieren saber cuándo se rompe esa herencia? Cuando José perdona a sus hermanos y los encuentra. Pues ustedes siguen leyendo la palabra, van a encontrar que José tuvo 2 niños. Y el menor vino a ser el mayor y el mayor vino a ser el menor. Pero ya no hubo la división que hubo entre sus parientes. La palabra del Señor dice que fue bendecido el menor y el mayor quedó tranquilo. No hubo odio ni rencor, como hubo en los hermanos de José y como hubo con Jacob. La herencia se terminó cuando dice la Biblia que José lloró a gritos. Se liberó, lloró, no en silencio, se escuchó en todo el palacio, en todos los lugares, los gritos de José. Estaba sufriendo una liberación. Después se encontró con los hermanos y les dijo: yo los perdono, porque ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo transformó para bien. Y me trajo para ser gobernador, ser un hombre importante. Y allí él rompió al perdonar a sus hermanos. Si ustedes siguen leyendo, jamás volverán a encontrar en la generación de José, ni los hijos de José, una herencia de división. Aprendamos, rompamos, liberemos nuestra generación. Y de aquí en adelante, nunca más habrán violados, homicidas, violadores, y nadie más tendrá que morir de accidente automovilístico o un niño rechazado en el vientre de la madre. Un niño que fue rechazado cuando es grande termina siendo lo peor, abortando. A él lo rechazaron, pero él termina matando.
Rompamos y hagamos vivir una generación de victoria sin pasado, con un presente de victoria y un futuro más brillante. Le bendigo.